Bendiciones luminosas para todos. Qué alegría volvernos a encontrar en el día 5 de esta masterclass y hoy vamos a integrar la ley de ritmo intencional como una parte de estas 7 leyes cósmicas. Así que iniciamos. Quiero felicitarte porque te has permitido poder tener constancia y poder ir recibiendo estas enseñanzas sagradas a lo largo de esta semana. Así que felicitaciones porque llegaste al día 5 de este entrenamiento y esto realmente es muy valioso en el que te estás dando este regalo de este tiempo, de este espacio y de esta dedicación para poder llevar a la práctica todas estas herramientas y ser un co-creador en total excelencia para traer armonía a tu ser y a tu mundo. Vamos a sintonizar con la clase anterior, donde la filosofía hermética nos recordaba que lo semejante y antagónico es lo mismo, que existen dos polos opuestos que tienen información y tú eliges en qué polo disponer tu enfoque mental. Otorga el poder de transmutar lo no deseable. Hicimos un profundo reconocimiento a la llama del fuego violeta como la llama más poderosa de los 7 rayos y la única que tiene el poder de transmutar y de crear un cambio desde el átomo primario de esa situación, de esa experiencia o de lo que desee ser cambiado. El espíritu y la materia no son más que polos de la misma cosa, depende sencillamente del enfoque y dónde te encuentres tú. La clave de esta ley cósmica de la polaridad es la visualización. Así que vamos a comenzar con la carta manifestada y es excelente y lleno. La práctica consciente de la gratitud. Veamos cuál es ese mensaje. Debes saber que siempre eres más que suficiente. Es necesario que te comprometas con tus intenciones más puras. Deja ir el apego a la forma y vive el proceso creativo. Antes de entender el proceso de la manifestación de tus deseos, necesitas practicar una profunda gratitud y la voluntad de su creación. Todo se trata de cómo te sientes en ese proceso creativo, donde siempre existe suficiente magia y energía para hacer las cosas. Cuando sostienes este sentimiento de gratitud con ritmo e ímpetu, le das el cumplimiento a esa manifestación. Tu vida está llena de potenciales. Tienes la libertad de elegir ahora y solo ahora es el momento perfecto. Aquí, en este instante, siempre el hoy es el primer día de tu mejor vida. Veamos entonces de qué se trata esta ley cósmica y es la ley del ritmo como principio de creación. Todo está fluyendo y refluyendo todo el tiempo. La vida es una experiencia que se mueve como un péndulo. Aquí nos muestran que todo está en movimiento y esa forma pendular que se mueve la vida está conectada con todos los ciclos. Todo está en movimiento de ida y de vuelta, todo regresa finalmente. Existen las mareas bajas y altas, siempre hay una acción y una reacción y se manifiesta un avance y un retroceso, siempre dependiendo de la libertad de elección. Creación y destrucción comprenden esta ley del ritmo. Veamos entonces cómo se conecta la manifestación y cómo estos principios están realmente unidos creativamente. Entonces, la ley cósmica del ritmo unifica la ley de la correspondencia, la ley de la vibración y la ley de la polaridad. Y estas tres trabajan en el polo del plano mental de la existencia, equilibrando y dando ese poder creativo a través de la conciencia superior y a través de la conciencia inferior. Todo fluye y refluye en ese movimiento, todo asciende y desciende, y esta oscilación pendular está manifiesta en todas tus creaciones, en todo el universo. Depende de ti en qué foco estar. 100% eres un ser creativo y está utilizando este potencial a través de las 5 facultades divinas para poder darle vida a todos los deseos de tu alma.
Esta energía pendular de este principio nos habla de renacimiento y evolución constante. La experiencia de este eterno viaje de la vida se da a través del cumplimiento de este principio. Es una ley y se cumple. El Kybalión afirma, se nace, crece y muere para renacer de nuevo. Esto es la oscilación pendular de la vida. Todo llega, todo se va. Lo mismo sucede con los ciclos de la naturaleza y sus estaciones. No hay reposo absoluto, el movimiento es constante. Vemos así cómo todo coexiste en esa línea de tiempo, en el pasado, en el presente, en el futuro, y depende de ti dónde focalizar tu atención. Y aquí es cuando tú determinas si quieres vivir en el pasado o si quieres vivir en el aquí y el ahora, donde estás creando tu realidad, o vivir en el futuro, donde no tomas acción y sencillamente vas con lo que la vida te va dando. Siempre eres libre de elegir tu creación. Y aquí es importante reconocer que tú determinas con tu libre albedrío hacia dónde deseas ir y hacia dónde tus emociones te van a llevar. Comprendes así que el futuro lo determinas solo tú aquí, en este momento, en este tiempo presente, es donde tú puedes cambiar el pasado desde un condicionamiento mental y crear el futuro desde los pensamientos y sentimientos que estés sintonizando en el aquí y en el ahora. Y tu futuro será el resultado de lo que estás pensando y sintiendo hoy. Lo que tú energéticamente haces en esta semana rápidamente se manifestará para la siguiente. Entonces aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Cada vez estamos yendo mucho más rápido en el movimiento energético del planeta y del tiempo que no es lineal y se van dando todos esos espacios y la velocidad cada vez es mucho más rápida. Por lo tanto, los ciclos del karma están regresando mucho más acelerados que en el pasado. Entonces, ya literal, en la misma vida, en la misma encarnación, tendrás que restaurar y transmutar aquello que le has dado a la vida y que regresa a ti multiplicado. Ya no se dará a la siguiente vida porque hay un aceleramiento energético que va a producirse más rápido y más cerca en el tiempo de lo que tú imaginas. Y todo esto se produce a través de la intención. Este principio también nos recuerda que tú siembras y cosechas todo el tiempo. Cuando trabajas de la mano con los ciclos de la naturaleza, reconoces que son una parte de ti y que vivir la ciclicidad de la tierra es vivir tus propios ciclos. Y esto lo vemos no solo desde la energía cíclica femenina, sino también de el hombre como tal, que también experimenta estos estados plenos de la conciencia de la naturaleza como una forma de manifestación. Entonces, eliges tu semilla, nutres y gestas tu semilla, cuidas y amas tu semilla y recoges tu cosecha abundante. Y esto es en pensamientos, en sentimientos, en proyectos, en aquello que estés desarrollando, una actividad que le estás dando todo el ímpetu a ese poder. Entonces aquí vemos las 4 estaciones de la naturaleza que se conectan con esa ciclicidad y vemos cómo en la energía estacional del invierno es el tiempo para ir adentro, para resguardarnos, para crear, para poder recibir esa inspiración divina, recibir esa creatividad y ir dentro de esa quietud, de ese reposo interior, para poder realmente ser un canal divino y poder traer esa inspiración y poderla co-crear. En la estación de la primavera es el tiempo del nacimiento y de la siembra. ¿Qué deseamos sembrar? ¿Cuál va a ser esa semilla que estamos eligiendo? En pensamientos, en decisiones, en hábitos, en crear un nuevo estilo de vida. Luego llega la estación del verano y es el tiempo para nutrir y cuidar tus deseos. Es allí ese momentum hermoso donde estás realmente cultivando de forma precisa, con intención, con constancia, cuidando y atesorando aquello que estás dándole vida y que lo estás nutriendo. Y finalmente el otoño, que es el tiempo de la recolección de la cosecha. Y allí es cuando todo llega a ti multiplicado, que has dado a la vida y que regresa a ti más divino, más hermoso. Y aquí depende de la abundancia.
si es una abundancia de escasez o si es una abundancia de prosperidad. Esto en pensamientos, en sentimientos, en condicionamientos, lo que tú has dado a la vida. Veamos el deseo potencial pendular. Dentro de esta ley se cumplen los poderes de la intención y de la intensidad. Entonces creas con tus pensamientos, con tus sentimientos y sumados a la vibración dispuesta que has elegido. Adicionas la intención y la intensidad energética con ese deseo. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar en visualizar, en meditar, en afirmar, en crear planes de acción que van colocando más y más energía a ese gran proyecto divino? Entonces así se cumple la ley. Atraes lo que temes o atraes lo que amas. De esta manera, el péndulo de tu vida se moverá con las fuerzas energéticas que tú le des. Aquí es importante tener esto en cuenta. Nada en excesos. No puedes irte más allá de un polo, no puedes irte más allá del extremo. Cuando te apegas demasiado al deseo, lo alejas. Cuando te aferras al miedo, lo atraes. A lo que resistes, persiste. Esta es una de las grandes frases del maestro Saint Germain. Veamos entonces las enseñanzas de Serapis Bey para el día de hoy. El amado Serapis Bey trabaja muy de la mano con sus discípulos, enseñándoles a desarrollar las cualidades de la disciplina y el ritmo como pilares en el arte de la manifestación. La mayoría de los discípulos de Serapis Bey que trabajan con la energía del cuarto rayo blanco son los artistas, los músicos, los arquitectos y todos aquellos devotos que quieran aprender el arte de la manifestación, de la ascensión, de la creación a través de todas estas fuerzas creativas. En las escuelas de misterio en el antiguo Egipto, Serapis Bey se disponía a iniciar a sus nuevos discípulos, dándoles la bienvenida en su retiro personal. Así iba seleccionando cada uno de ellos para luego crear 12 adeptos como futuros maestros en su escuela de misterios, a través de un disciplinado entrenamiento en las enseñanzas sagradas. Una vez ellos eran iniciados y oficialmente sacerdotes, les serían asignados grupos de 5 nuevos estudiantes para continuar la expansión de las enseñanzas. Y muy posiblemente hayan miles de estos discípulos que continúan en esas sagradas enseñanzas de generación en generación a través de la línea de los ancestros. Ahora, este potencial del ritmo como ley cósmica también está presente en los 7 pasos de la precipitación que nos enseña el maestro Saint Germain en ese arte de la alquimia y de la creación. Y esto lo vimos también en nuestra comunidad en uno de los talleres gratuitos que es el 7 Poder Divino, que se encuentran todos los potenciales como numerología, como fuerza 7, y los 7 pasos de la precipitación que nos otorga conscientemente la creación de un proyecto o de una manifestación dada. El primer paso es la voluntad, donde surge el deseo de crear a través de sus propias energías y allí surge a través de la voluntad. Sin la voluntad del hombre nada puede darse. Siempre depende que exista realmente ese deseo puro para que pueda gestarse. El segundo paso es la iluminación. Así que ese deseo requiere de sabiduría para darle vida. Aquí es cuando pedimos iluminación, sabiduría, instrucción divina de cómo podemos llevar a cabo ese deseo en esa planificación, en esa manifestación, de la manera en la que podemos conectar con el universo. El tercer paso es el amor divino. Entonces emites la energía del amor incondicional hacia ese deseo y allí lo nutres. Esto es la fuerza de la energía femenina y esto lo vimos con mente sagrada y corazón sagrado. El cuarto paso es la pureza. Entonces se mantiene fiel al diseño original del deseo. Y aquí es muy importante tener en cuenta que tú no puedes cambiar tu deseo en el proceso de la manifestación y de la creación. Tú no puedes elegir hoy algo y a los pocos días cambiarle de color, cambiarle del diseño, porque tendrías que volver a comenzar desde el paso 1, porque tiene que ser realmente una sola forma en la que tú desees manifestar. Por eso es que hay muchas personas que realmente no son consecuentes ni coherentes con lo que están pidiendo y con lo que realmente desean. Por eso cuando se trabaja manifestación de los deseos es muy importante que definas y describas qué es lo que quieres.
Si es un automóvil, entonces todos los detalles, si es una casa, todo con lujo de descripción de cómo lo quieres, cómo es su estructura, cómo quieres sentirte, porque aquí la emoción está conectada a esa manifestación. Sentir el deseo, sentirte ya viviendo esa experiencia. Luego llegamos al quinto paso, que es la consagración, y se sostiene la concentración de la manifestación, es decir, no dispersas la energía, la sostienes todo el tiempo. Y el sexto paso, que es el ritmo, y en este caso es la invocación de ese ritmo. Sellas el deseo al activar el tiempo y el espacio de ese ritmo. Es decir, ¿cuánto tiempo vas a dedicar conscientemente a nutrir ese deseo? Si lo vas a trabajar, por ejemplo, con visualización, con decretos, con afirmaciones, con algún tratamiento, algún ritual, necesitas realmente crear un espacio de tiempo muy específico. ¿Cuántos días le vas a dedicar? ¿Cuál va a ser el horario energético que vas a estar realmente produciendo esa energía para manifestar? Allí es la importancia del ritmo. Y finalmente el séptimo paso, que es la paz, vives en un estado de devoción, de gratitud, de certeza y agradeces anticipadamente y sencillamente dejas fluir con el universo y ese deseo se cumple. La precipitación es el proceso natural de todo ser de crear y manifestar un deseo en la realidad viviente. El pensamiento es el padre, la mente sagrada, el sentimiento es la madre, el corazón sagrado y la forma manifiesta es el hijo, lo cual es la creación precipitada. Veamos entonces las preguntas claves para trabajar e integrar el entrenamiento de este día. Entonces son 5 puntos. El primero, ¿tu vida la trabajas en conexión con los ciclos de la naturaleza? Si es así, ¿de qué manera integras estos ciclos a tus procesos creativos? ¿Cuál de estas etapas te cuesta desarrollarla más? ¿Y de qué manera reaccionas ante las experiencias de la vida? ¿Sientes que vives en resistencia o por el contrario, fluyes con la vida? Entonces son preguntas para tomarse en el día de hoy, para responder, para sintonizar y evaluar con toda esta enseñanza del día de hoy y poder continuar en este proceso. Vamos a la siguiente página donde vas a escribir tus propias reflexiones de este quinto día con este entrenamiento de la ley del ritmo intencional. Todo aquello que realmente fluya para ti desde esa experiencia. Bueno, entonces, qué bendición tan linda que pudimos hoy poder compartir esta masterclass y estamos listos ya casi al finalizar este camino, así que nos vemos mañana en la siguiente masterclass. Bendiciones para todos.